Listo, ya estamos en vivo. Bueno, yo soy Brenda. Voy a esperar un momentito para que se empiece a conectar la gente. Pero bueno, mientras les voy dando la bienvenida. Como les digo, yo soy Brenda Rivera. Ya a lo mejor algunos me han visto en algunos otros chat pues hemos estado con diferentes temas, ¿no? Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy importante de abordar, que ahorita les voy a platicar de qué va, y también quién es nuestro invitado. Pero bueno, como les recuerdo, mi consultoría es Viata, y bueno, nos dedicamos tanto a temas de la consultoría en las empresas, como también programas de contención emocional. Y bueno, pues ya veo que se empiezan a conectar, entonces les voy a platicar de cuál es el tema del día de hoy, y es machismos y otros antivínculos. Y para este tema, que a lo mejor suena un poco complejo el tema, pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible, ¿no? Y para eso tengo a un súper invitado, que me da mucho gusto haberlo conocido. Se los voy a poner ahorita en pantalla, ahí está. Él es Alfredo Estéfano, y bueno, les voy a platicar un poquito de quién es él para que sepan, pues, sobre todo desde dónde nos va a empezar a platicar acerca del machismo y los antivínculos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues, bienvenido, Estéfano. Gracias. Y él es estudiante del doctorado en psicoterapia por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Además, es el autor de 3 libros, los cuales son El folclore psicoanalítico mexicano, ¿Por qué las violencias? Y Psicoanálisis en México y México en el psicoanálisis. Entonces, pues autor de esos 3 libros. Además, él estudió psicología y terapia familiar. Y bueno, las líneas de investigación de Estéfano es sobre violencias, sobre los tratamientos psicoanalíticos y las nuevas configuraciones familiares. Entonces, como ven, pues es una persona que está súper preparada. Entonces, como te digo, me da mucho gusto tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, si quieres presentarte, decir algo, Estefan, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Brenda. Te agradezco igualmente la invitación y tus palabras, y también a la gente que está conectándose, que se ha conectado y que hizo un espacio. Les agradezco, sobre todo porque es un tema impostergable para cualquier persona, y específicamente yo quisiera hacer énfasis en los hombres. Yo intenté invitar a más hombres que mujeres, pero en el mundo de la psicología es difícil porque hay más mujeres que hombres. Ahorita hablaremos de eso. ¿Por qué? Porque creo que nos toca ir asumiendo nuestras responsabilidades en todas estas cuestiones del machismo y del autocuidado. Y bueno, muchas gracias a ti, Brenda, y a todas las personas que nos están siguiendo. Pues muy bien, Estefane, pues vamos a empezar. Nada más algo que les quiero pedir, sobre todo a las personas que ya están conectadas, si pueden compartir dentro de sus propios muros de Facebook este video, pues para que podamos llegar a mucha más gente, ¿no? Sobre todo, pues que llegue a la información pues a la gente que lo necesita, que bueno, creo que somos todos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, el tema tiene que ver con machismo y otros antivínculos. Y bueno, este tema luego suele ser un poco polémico, pero es algo de lo que vamos a ir platicando a lo largo de esta hora más o menos que vamos a estar con Estéfano. Resulta polémico porque, bueno, luego hay como muchas posturas, luego empieza a haber peleas, quien lo ve como algo mal y luego como algo bien. Entonces, creo que es un tema que da como para muchísimo, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, algo de lo que vaya diciendo Estéfano que no les esté quedando claro, yo voy a ir leyendo sus comentarios y en algún momento yo le voy a preguntar a Estéfano las dudas que tengan. Nos interesa mucho, sobre todo, poder escucharlos y que tengamos esa interacción. Entonces, bueno, la primera pregunta, pues la obligada, ¿no? ¿Qué es el machismo, Estéfano? ¿Cómo lo podrías definir? Gracias. Sí, digamos, yo prefiero hablar de machismos porque hay muchos tipos, igual que violencias. Al final de cuentas, todos los machismos
son machismo y todas las violencias son violencia, pero sí es importante hacer la aclaración de que hay muchísimos tipos. Y a grandes rasgos, el machismo son las prácticas, ideas, fantasías, deseos de hacer daño a las mujeres mediante estrategias de control, de poder, de dominio, que inmediatamente hacen un valor, insertan un valor subordinado de las mujeres, haciendo uso de sus cuerpos, de sus psiques, y literalmente a nivel social, pues creando cualquier cantidad de desigualdades. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podemos, lo que puedo definir como machismo, ¿no? Poner en superioridad al hombre y a las mujeres en inferioridad, y ahorita vamos a hablar de muchísimos ejemplos, de los más sutiles hasta los más evidentes. Ok. Y sí, ya iremos desmenuzando un poco más esta definición. Pero, ¿por qué crees que es importante hablar acerca de machismo? O sea, no solamente que sea un tema para los hombres, ¿no? Como tú decías, bueno, yo creo que también tiene que ser un tema para las mujeres. ¿Por qué es importante en este momento hablar de este tema, Estefano? Yo creo que principalmente porque nos hace daño el machismo a todas las personas, niñas, niños, personas adultas mayores, hombres, mujeres, personas ricas, pobres, etcétera, principalmente porque nos hace daño individualmente y socialmente, y no se diga, pues porque somos un país extremadamente violento, en donde el machismo pues tiene todo que ver, porque todas las violencias tienen una lectura desde el machismo, y a mi juicio, el machismo y el capitalismo pues son el conjunto de prácticas más violentas, más pues que anulan, digamos, a la otra persona, ¿no? La borran. Y por eso creo que es importante hablar de machismos, y como lo comenté, el machismo no es, digamos, de hombres contra mujeres, o que solamente los hombres tengamos la responsabilidad. Esto atañe a cualquier persona, pero esto no quiero que justifiquemos los hombres nuestras violencias diciendo, también la mujer, no, ¿verdad? Por eso es que yo estoy ahorita levantando la voz y creando un compromiso conmigo mismo al aceptar esta charla contigo y hacer hincapié en que los hombres, pues, presten atención, ¿verdad? Porque parece, luego son temas desapercibidos, pero sí, es importante señalar esto, ¿no? Que no solamente corresponde a los hombres, sino también a mujeres, pero hoy yo quiero hacer énfasis en manifestar el rol y las múltiples encomiendas que tenemos como hombres, porque lo debemos asumir, ¿no? Ok. Fíjate que, bueno, ahorita vamos a seguir, pero a mí me llamó la atención cuando yo viví un tiempo en España y alguien, creo que era de Finlandia, yo vivía con esta chica y me dijo una vez algo así como estábamos hablando acerca como de los estereotipos, ¿no? Y me dijo, sí, como en México, los mexicanos, los machos, ¿verdad? O sea, allá les gustan así a las mujeres, y yo me quedé así de, híjole, o sea, esa es como la imagen que tienen, porque me decía así, como estos hombres, digo, al final era un estereotipo, pero a mí me llama la atención, pues que, o sea, que a lo mejor cosas que nosotros normalizamos, pues afuera, sí lo están viendo también, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, como tú mencionas, es un tema que tenemos que empezar a abordar, o bueno, que ya se ha abordado, pero que hoy en especial, como dices, pues vas a hablar del papel de los hombres sobre este tema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me gustaría solamente para que tú pongas en contexto a la gente como cuál es el marco de referencia al que tú te vas a estar ahorita o vas a estar charlando, ¿no? Nada más para que quien nos escuche pues entienda desde dónde viene este tema. Sí, claro. Mi perspectiva es psicoanalítica, porque me parece que la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva de género son las mejores perspectivas, a mi juicio, para hacer estas lecturas de las violencias, y específicamente con autores clásicos que yo me identifico mucho. Evidentemente hay autores y autoras mexicanas que están vivas y que teorizan e investigan sobre el tema, pero yo me voy a ir con los clásicos. Y es curioso porque son hombres, pero ahorita podemos hablar del tema. Son posturas desde Freud, desde Bion
y desde Donald Meltzer. Son los tres autores que de todo el bombo que te podemos contar, pues yo los saqué, ¿no? Y vamos a hablar de eso también. Entonces, eso es un poco los autores que yo he elegido el día de hoy. El concepto de antivínculos es un concepto de Donald Meltzer, pero que retoma ideas de Bion, de Klein y de Freud. Más adelante lo vamos a revisar. Ok, bueno, pues sí, ya nos irás platicando un poquito más acerca de estos autores, pero bueno, nada más para tenerlo en contexto. Y bueno, ya ahorita nos explicaste qué era machismo, pero ¿cómo podemos entender qué es antivínculo? ¿A qué te estás refiriendo con eso? Sí, realmente es la plática la plática en general y las ideas que tengo aquí anotadas y estudiadas son bastante sencillas de entender, ¿no? De comprender, pero el gran reto son los compromisos que nos debemos de llevar en esta plática y día con día, ¿no? Pero a grandes rasgos los antivínculos es un concepto, perdón, de Donald Meltzer. Donald Meltzer fue un alumno de Melanie Klein y de Bion. Meltzer es gringo, formado en Inglaterra, y él retoma los vínculos o el concepto de vínculo de Wilfred Bion. Wilfred Bion fue a su vez también un alumno de Melanie Klein y es considerado el teórico principal de los vínculos o la teoría vincular en psicoanálisis, y él decía que nos podemos vincular a través de tres aspectos, o si quieren, como tres tipos de vínculo: el amor, el odio y el conocimiento, ¿sí? La manera de vincularnos es a través de esos tres caminos. Pero Meltzer después dijo que existen antivínculos, digamos, y él los representó con la primera palabra de amor, odio y conocimiento en inglés, ¿no? Entonces, los antivínculos son todas aquellas prácticas, digamos, que fomentan la continuidad, en este caso, de las relaciones sociales, ¿sí? Los antivínculos, como dice su nombre, es una manera de vincular. Esto fue creo que entre muchas otras cosas que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero una de las cosas importantes, pues, es que esta situación de Bion dice que a pesar de que sea el odio el que predomine, o en este caso las violencias o el desamor, sigue siendo vínculo, ¿no? Entonces, eso fue como que lo importante de este teórico del psicoanálisis británico. Entonces, regresando al punto, los antivínculos son aquellas prácticas o deseos, conductas, comportamientos que borran a lo otro, que no lo legitiman o la legitiman, ¿verdad? Que tienen fobia a lo novedoso, que son prácticas monótonas, como las prácticas machistas. Es un molde, un estereotipo, y así van como fabricándose, o vamos fabricándonos hasta que no nos detenemos a pensar, ¿sí? También los antivínculos están basados, me parece, en la pulsión de muerte de Freud, ¿verdad? Que es la desligadura, ¿verdad? El desamor, como lo vuelvo a comentar, el desmantelamiento, la desunión, el no ligar y el no estar dispuestos a cambiar. Todo eso es comandado por la pulsión de muerte, que, como dice su nombre, pues tiene el objetivo de dañar. Freud, desde temprana edad y temprana su teoría, se dio cuenta que no todo lo que hacemos es a través del amor o para procurar al prójimo o a la prójima, que no todo lo que hacemos es para, digamos, continuar la especie, que no todo lo que hacemos es para protegernos, sino hay una gran cantidad, dice Freud, y hoy lo podemos ver, de prácticas que son todo lo contrario, con el afán de joder, de violentar, de dañar, de no amar, de hacer una ruptura, una cesura en la relación de los cuerpos, de mi cuerpo con la sociedad, del miembro de la familia con la familia, de la familia con la sociedad, de la sociedad mexicana con la sociedad latinoamericana, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, yo puedo decir que esos son los antivínculos, es mi perspectiva, y creo que los antivínculos, así como la teoría vincular de Bion, así como las pulsiones de Freud,
el principio de realidad, el principio de placer y muchos otros conceptos fundamentales en psicoanálisis resultan ser muy valiosos para comprender todos estos fenómenos de las violencias, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando estos autores que tú mencionas no hablan como precisamente del machismo, ¿no? O sea, claro, claro. O sea, más bien ahorita tú haces como esta unión, ¿no? Exacto, entre sí. lo que pasa el machismo y con los antivínculos, ¿sí es así? Claro, sí, y es importante que lo señalas porque ni Freud, ni Bion, ni Meltzer fueron teóricos puramente de las violencias y muchísimo menos del machismo, ¿no? Para nada, pero sí creo que lo que hicieron lo podemos como desenterrar si quieren y traerlo al presente, ¿no? Porque es una tradición mía, ¿no? Actualmente como que pensamos que lo viejo, y bueno, Freud hizo su teoría, no sé, alrededor de hace 120, 130 años, no sé, en promedio, y lo pensamos que es viejo, ¿no? Meltzer no hace mucho tiempo acaba de fallecer, entonces tenemos como un ímpetu de estudiar a gente que todavía no fallece y pues creo que mi tradición es irreverente y yo voy al contrario, ¿no? A desenterrar las herencias teórico y clínicas de estos autores. Ok, entonces nada más como para entender, o sea, lo que tú dices es que, o sea, a partir del machismo, o sea, lo que se me está manifestando es como, dices, como el odio, la desunión, como el acabar con la otra persona. Sí, Claro. eso es lo que tú estás diciendo, o sea, que esto es lo que, eso provoca justo como desvincularte con la otra en este caso. Exactamente, sí, hay una desvinculación, pero finalmente es una vinculación, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros podemos ver, no me gusta nada el término, pero cualquier cantidad de relaciones tóxicas, y pues es eso, ¿no? Es eso, de esta cuestión de no fomentar el desarrollo y pues el libre ser de esa otra persona, y pum, ¿no? Te doy un trancazo físicamente o con alguna otra actitud, deseo. Y para esto, qué bueno que lo comentas, hay una psicoanalista española que se llama Dolores Cid y ella al hablar de los antivínculos dice que los antivínculos son como parásitos, ¿no? Los parásitos, bueno, yo lo poco que tengo entendido es que son organismos codependientes con, digamos, ese organismo con nuestro cuerpo restante. Entonces, podemos decir que siguiendo esta autora, que los antivínculos son relaciones parasitarias, ¿no? Ok, o sea, como si estuvieras unido a la persona, pero más como desde algo que destruye, ¿no? O sea, porque el Claro, parásito al exactamente, final así vive, ¿no? O sea, se pega al exactamente, cuerpo, pero destruye al huésped, por decir, ¿no? exactamente. Y fíjate que no solamente con la persona, esto es importante comentarlo, porque estamos, yo creo, en un hartazgo de humanismo y de repente en ese hartazgo de humanismo dejamos de lado las violencias que son muchísimas a la naturaleza, al planeta Tierra, al medio ambiente, a la ecología, como le quieran llamar. Entonces, no solamente es a la persona, sino también es al gato, al árbol, al aire, al suelo, con cualquier cantidad de ejemplos que podemos citar, desde los niños que están jugando y están golpeando a un perrito, a un gato, hasta macrosocialmente el uso indiscriminado de productos que dañan el suelo, ¿no? Entonces, eso también son prácticas violentas hacia nuestro medio ambiente, ¿no? Los famosos ecocidios, pues es eso, ¿no? Claro. Bueno, ahorita primero les quiero dar las gracias a las personas que ya empiezan aquí a interactuar. Varias de las preguntas las vamos a hacer. Yaya Enríquez, Alex Padilla, eso lo vamos a ir viendo casi hasta el final, ¿no? Porque nos habla de cómo sanar. Pero bueno, algo que yo quisiera como nada más que dejaras un poco más en claro antes de entrar a las preguntas que nos está haciendo Clara, Alfredo, Josh, es si nos pudieras dar ejemplos acerca del machismo, porque tú dijiste ahorita que no es un machismo, sino machismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de estas conductas machistas? Porque algo que yo platicaba contigo es que a veces a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta que estás teniendo una conducta machista o que no hay como una intención tal cual, no sé si de dañar o de destruir, pero que sigue estando dentro de este rubro del machismo, ¿no? Entonces, primero si nos pudieras explicar o darnos ejemplos de qué es el machismo, ¿qué machismos hay?
Sí, mira, más allá de decirte qué machismos, no sé, el machismo A, el machismo B, el machismo C, pues ahí sí que cada autor, cada autor propondrá sus tipos de machismo. Lo que yo te puedo decir es que, digamos, a grandes rasgos hay machismos sutiles, lo que se conoce técnicamente como la violencia simbólica, Okay. y violencias o machismos evidentes, ¿no? Por ejemplo, al hablar de violencia, todos pensamos en golpes, moretones, en que nos abren la piel, zapes, todo esto sin el consentimiento de la otra persona. Eso es evidente y nadie podría decir que eso no es violencia y que eso no es una práctica machista. Eso por una parte, pero hay cualquier cantidad de prácticas machistas invisibles, como por ejemplo, por decirte algo, o sea, nos puede dar la noche y no terminar. Por ejemplo, los albures, ¿no? Los albures, no sé si todos, pero un gran porcentaje de los albures pues son machistas. ¿Por qué? Porque entreven la hipersexualidad que nosotros los hombres debemos tener, la homofobia, transfobia que nosotros como hombres debemos tener, y en esa hipersexualidad pues todos los albures van desde que te hago niño, que tantas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que no se suele catalogar como machismo son los piropos, ¿no? Mucha gente piensa que los piropos son esperados, que son normales, que están bien, ¿verdad? Porque a las mujeres les gusta que les digan piropos, porque así se relacionó mi mamá con mi papá con mi mamá, perdón, porque el hombre es el que debe tener la iniciativa, mi abuelo con mi abuela, pero realmente vemos que eso no es lo más correcto, porque no hay un consenso, no hay una democracia entre las dos personas. Y bueno, por ejemplo, los códigos de vestimenta, no es gratis que haya vestidos, o perdón, vestimenta, ¿no? Para mujeres y para hombres. De hecho, ya es una práctica violencia el decir que hay cosas para hombres y cosas para mujeres, ¿verdad? Eso ya desde ahí ya marca una diferencia, una desigualdad y por lo tanto una violencia, ¿no? Por ejemplo, respétala porque es mujer, es la diferencia y es una práctica violenta, o sea, como si le tuviéramos que hacer el paro a las mujeres respetándola. Lo tenemos que respetar Porque es porque es persona. hombre, mujer rico, negro, blanca, negra, no sé, ¿verdad? Entonces, eso también son prácticas machistas. En lo que estudiamos también ahí se ven muchas prácticas machistas. Las mujeres no deben de ir a ingeniería porque eso es para hombres, no tienes fuerza si hay que cargar un motor, qué sé yo, o por ejemplo en mi caso, ¿no? Psicólogo, cómo eres psicólogo, que eso no es para las mujeres, o estudian psicología los hombres homosexuales, porque solamente los homosexuales y las mujeres pueden tener empatía, sensibilidad. Entonces, estamos plagados de machismos, de prácticas violentas, de subordinación a la mujer, ¿verdad? Y yo ahorita me gustaría hablar solamente de la violencia ejercida de hombres a mujeres, ¿verdad? Entonces, esos serían algunos. El trato, por ejemplo, ustedes saben que la violencia escolar, llamada bullying, que no me gusta la palabra porque no es de nuestra lengua, por así decirlo, pero también en los salones de clases hay cualquier cantidad de diferencias porque la alumna es mujer y porque el alumno es hombre, ¿verdad? Hay muchas consideraciones por parte de maestras y de maestros porque ella es mujer, porque él es hombre. En los trabajos igual, no es gratis que busquen perfiles para mujeres, sexo, mujer, sexo, hombre, y vemos las tareas a desarrollar, y pues no es gratis, ¿verdad? No es producto de la casualidad que para trabajos rudos quieran hombres, que para trabajos como de ventas, ahora sí que como dicen, lavado de cerebro, sean mujeres, ¿no? En fin, por poner algún ejemplo, ahorita lo importante, como dices, es lo que la gente va asimilando y lo que nos pueda preguntar. Y yo creo que aquí es como necesario ahorita introducir un tema, Estefano, porque bueno, voy a tomar un comentario que hace José Alfredo Castro, que dice que muchos no nos es fácil dejar de ser machistas por la forma que fuimos educados y cómo vivimos nuestra infancia, ¿no? Y bueno, una pregunta que creo que se relaciona con esto es de cómo se va construyendo el machismo, si efectivamente se va construyendo
y cómo luego creo que nos confundimos un poco entre términos, por ejemplo, como sexo, género, ¿no? Como roles de género, que a veces creemos que, o sea, que es algo natural o no sé cómo decirlo, como algo que está dado, ¿no? Si naciste hombre, entonces lo que tú estabas diciendo, te tienes que dedicar a ciertas cosas o te tienen que vestir de cierta manera o tienes que jugar con ciertos juguetes y si tú eres mujer, entonces lo otro, ¿no? Como si fuera algo que ya está dado Sí. por el sexo con el que naciste, pero bueno, quisiera como que nos hablaras un poco esto, ¿no? De cómo se construye, qué tiene que ver esto, esta diferenciación entre género, sexo, roles de género, identidad de género, etcétera. Claro, bueno, me voy a ir por partes porque son muchos conceptos, pero efectivamente, y qué bueno que lo pones sobre la mesa porque el machismo no es algo biológico, es decir, alguien, una bebé niña o un bebé niño o una bebé intersexual, no viene con un paquete, digamos, biológico, neurobiológico, que le haga, que le meta una idea, por ejemplo, que voy a usar rosa, ¿no? Pues eso no viene, creo que en ningún gen, en ninguna hormona, en ningún neurotransmisor, no sé, qué sé yo, no, soy psicólogo, más orientado como a lo social que a lo biológico. Entonces, el machismo, efectivamente, y respondiendo a tu pregunta, es el resultado de una serie incalculable de aprendizajes sociales, históricos, culturales, institucionales, donde tiene que ver la religión que yo profese, el partido político donde el que yo milite, el estado donde yo milite, el país, lo acabas de decir, donde yo haya nacido. Entonces, todas estas ideas se van construyendo. No hay, vuelvo a repetir, nadie viene al mundo, por ejemplo, yo que nací hombre, por que tengo como sexo hombre, yo no nací y supe que debía tener 3 mujeres, por ejemplo, ¿no? Pues eso es una construcción que se da en familia, en la sociedad. Voy, ¿cómo se dice? Voy socializando, decimos en la teoría psicoanalítica, me voy identificando con él, con eso, esas ideas, esos modelos, esos paradigmas. Y respondiendo a José Alfredo Castro, efectivamente, yo puedo decir que no es difícil, es dificilísimo desmenuzar y cambiar estas prácticas machistas, pero tampoco fue fácil aprenderlas y ejecutarlas. ¿Por qué? Porque una vez que nos demos cuenta que las prácticas machistas nos hacen daño, no a mi pareja, bueno, sí le hacen daño, pues, ¿no? O a mi familia, o a mi medio ambiente, sino en la medida en que nos demos cuenta que nos hace daño a nosotros, nuestra psique y nuestro cuerpo, pues tendremos razones para cambiarlo, ¿no? Porque sí se enferma la gente de querer cubrir todas estas expectativas de que tengo que tener, de que tengo que ser el proveedor, de que si no tengo 2 mujeres, de que si no soy multimillonario, que si no tengo esta camioneta, que si no estudié esto, que si mi papá sí y yo no, y tantas cosas de competencia y de rivalidad que se van gestando en todas estas constructos socioculturales del género, pero como decimos, todo esto se aprendió y por lo tanto hay una máxima en el sentido de decir que se puede desaprender, ¿no? Yo, por ejemplo, el género, es importante decir que el género cambia. Yo jamás me hubiera imaginado estar a mis 30 años hablando de esto como psicólogo, jamás, ¿verdad? Pero afortunadamente en mi profesión, mis empleos, me fueron llevando a estas reflexiones y tampoco mi masculinidad la voy a vivir igual ahora que en 5 años o cuando la viví cuando era niño y que fui educado por mujeres. Yo nací en un ambiente de mujeres, no es lo mismo a si alguien nace, crece en un ambiente de hombres. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero son distintos, ¿no? Entonces, efectivamente, el género son todas estas construcciones sociales y que se pueden desaprender, y el sexo, por su parte, pues es una condición biológica que no cambia, a menos naturalmente. Yo nací hombre y me voy a morir hombre, ¿verdad? A menos que haga alguna operación o tantas cosas que hoy en día se puede hacer. Y en Indonesia, en Argentina, una persona nace y hay de 2 sopas, o es mujer o es hombre. Eso no cambia, digamos, en la geografía en la que uno sea. Lo que sí cambia, repito, es el género. No es lo mismo un hombre, no sé, vamos a suponer en la Ciudad de México,
que aquí en Guanajuato, ¿no? No es lo mismo una mujer en Pakistán que en París, por decirlo, no es lo mismo una mujer que es niña a una mujer que ya tiene 30 años de edad o que tiene 80 años, entonces el género se va moldeando y bueno, ya al final veremos las recomendaciones que yo haría o que yo he hecho, que me han ayudado y que yo creo que es importante decirle a los hombres que uno nunca puede decir, ya estoy del otro lado, ya no soy machista, porque hay muchos discursos de hombres, incluso académicos, investigadores buenísimos, que dicen, yo antes de esto era así, así, o sea, como si hubiera un antes y un después, y no lo hay, o sea, sí hay un antes y un después, pero hay 1.000 millones de antes y después, porque un día tiene 1.000 millones de un antes y un después, entonces esto es algo que hay que asumir por toda nuestra vida, ¿no? Porque estas cuestiones siempre están operando y hay que asumirlas y nunca podemos cantar victoria de que yo ya no soy macho, porque el mismo sistema, repito, capitalista, pues, nos orilla y nosotros nos complementamos, es decir, el capitalismo nos vende algo a nosotros los hombres, pero nosotros los hombres no podemos decir, ay, me dijeron así y el capitalismo y no hago nada, pues no, porque sería no asumir nuestra responsabilidad. Ahora sí que ellos nos venden algo, el capitalismo, el sistema patriarcal, falocéntrico, androcéntrico, nos vende algo y yo, Alfredo Estefano, me acomodo con eso porque es placentero, como acaba de decir ahorita la persona, y pues ya nos complementamos y para destrabarnos pues implica una serie de cambios internos y externos. Ahorita lo vamos a ver con la cuestión de cambiar internamente y también los ambientes en donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, eso es importante y regresando un poco a tu pregunta de la identidad de género, pues es precisamente, como dice su nombre, con qué prácticas me identifico yo como hombre o como mujer, ¿verdad? Y la identificación, pues es una especie como de amalgamiento de una idea que alguien me ofrece y yo la compro y nos amalgamamos, por así decirlo, y resulta una identidad, ¿no? Entonces, pero hay dos partes mínimo, ¿no? Alguien que te lo vende y otra persona que lo compra, ¿no? Entonces, eso es muy importante de mencionarlo, y la identidad de género, vuelvo a repetir, es cambiante, hay que asumirla, y bueno, no sé, respondiendo a tu pregunta. Sí, y algo que digo que surge con todo esto que estás diciendo, Estefano, y como en los comentarios, es justo, ¿no? Como la dificultad luego está en no saber qué hacer. O sea, si yo no soy eso, entonces, ¿qué soy, no? Y porque algo que yo te decía al inicio, ¿no? Como que a veces ni siquiera nos cuestionamos estas ideas de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Y siento, porque así lo escucho luego, pues en general, ¿no? En la gente con la que convivo, en consultorio, lo que sea, que da como miedo, ¿no? O sea, como el ver que hay otras formas, hay otras maneras de definirse, que, no sé, por ejemplo, mamás que luego dicen, ay, es que mi hijo está jugando con muñecas, ¿no? Y como este miedo a qué va a pasar cuando, claro, pues, ¿qué podría pasar? O si, simplemente es como la experimentación y luego habrá una definición y etcétera, ¿no? Pero como si hubiera mucho miedo a estas nuevas formas, estas nuevas maneras, y entonces claro, a veces creo que por el miedo, pues acabamos actuando pues con violencia, sí, ¿no? Como no lo acepto, entonces voy en contra de ti, ¿no? claro, y entras en un tema muy importante y voy a empezar ahora por una cuestión teórica. Bion, psicoanalista que les hablé, alumno de Melanie Klein, él nació en la India, se formó se formó en Inglaterra y terminó su vida en Estados Unidos. Él decía digamos, que cambiar, por así decirlo, implica cambiar y aprender implica un dolor mental, ¿verdad? Y el dolor mental es muy difícil de poderlo tolerar. Por eso, como tú dices, es más fácil echarnos para atrás y seguir con la tradición, con la monotonía, con los estereotipos, con los paradigmas, con los modelos, con los modos. Pero si uno, en mi caso como hombre, me detengo a pensar y digo, ah, caray, ¿por qué a mí me dijo mi papá, mi abuelo, mi tío, la religión, que como hombre no debo de llorar, que me tengo que aguantar, que no debo de tener miedo? Y si yo me pongo a pensar eso,
estoy volcando ese pensamiento que teóricamente Bion a lo no pensado le llamó protopensamientos, ¿no? Bion decía que no todo lo que pensamos, valga la redundancia, está pensado. A los pensamientos no pensados, Bion les llamó protopensamientos, que necesita meterse a un aparato para pensar, que no es el cerebro, sino es todo mi self, mi cuerpo biológico y mi psique. Lo necesitamos detener para pensarlo, para procesarlo. Él dice para metabolizarlo y que sea un pensamiento ya pensado por un pensador o una pensadora. Entonces, claro que es importante esto que tú dices y por eso nos rehusamos. Es como alguien que quiere enflacar, ¿no? Todo el sistema invita a no enflacar, a tener una vida sedentaria, de obesidad, lo acabamos de ver con la pandemia, con la pandemia, y entonces es difícil, ¿no? Como ahorita dijo la persona, es difícil, ¿y qué hacemos? No, pues mejor seguimos en nuestra comodidad, diría Freud, en el principio del placer, como cuando somos bebés, y pues no cambiar, no trascender, no modificar nuestras conductas, nuestros hábitos. Y para esto es bien importante cuestionarnos los hombres. Yo voy a hablar, insisto, de nosotros los hombres. Es muy importante cuestionarnos nuestros privilegios, porque nosotros como hombres, al menos aquí en México, si me permiten decirlo, antes de nacer ya tenemos privilegios, y prácticamente a quién le gusta renunciar a privilegios, pues a nadie, ¿no? Entonces es muy importante, tenemos que ceder y pensar muy bien, como decía Bion, a través de un aparato para pensar que me estoy haciendo daño al seguir la monotonía, la tradición. Entonces, por ejemplo, me refiero a privilegios de que muchas veces decimos, si alguien está embarazado, dice que sea niño, porque las mujeres, las hormonas, la van a embarazar, cambian de ánimo, o sea, todavía ni nace y ya mejor preferimos un hombre para evitarnos problemas, ¿no? O, por ejemplo, como hombre, otro privilegio que yo me he encontrado, pues es que en la cultura mexicana se les hereda, por decir algo, a los hombres, porque se dice que a las mujeres no, porque va a llegar el esposo y le va a quitar todo, aparte la mujer no tiene cabeza para administrar un bien millonario, entonces mejor a los hombres. Entonces, todos esos privilegios con los que uno cuenta, pues hay que pensarlos, ¿no? Hay que pensarlos, metabolizarlos y decidir qué quiero yo hacer, continuar con ese, porque bien puedo hacerlo, ¿no? Pero voy a asumir las consecuencias que eso trae. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por ahí iría un poco esta cuestión de los privilegios y de no querer renunciar a ellos, porque repito, ¿a quién le gustaría renunciar a sus privilegios? Pues solamente a alguien que tenga un amor propio muy importante. Claro, y lo que dices, ¿no? Como el poder pensarte, poderte verte en estas conductas, ¿no? Pero pues eso requiere voluntad, no sé, claro, para hacerlo, ¿no? Y bueno, ahorita como hablando esto de los privilegios y algo que Clara Cortés nos decía hace un ratito, ¿no? Yo creo, o algo que yo observaba, y ese fue un poco mi interés de poder invitarte, Estefano, y de poder hablar de estos temas, es porque me parece que a partir de la pandemia, pues se movieron muchas cosas, ¿no? O sea, sí. en todos los niveles. Pero creo que dentro de las familias también se movió de alguna manera la dinámica, porque el que el hombre se insertara otra vez en casa o que se insertara por primera ocasión, ¿no? Porque a lo mejor sí está ahí, pero está los fines de semana o las noches en las que llega. Lo estoy hablando también como desde la parte del estereotipo, ¿no? Pero creo que sí pasa en muchas familias, por lo menos mexicanas, donde está tan definido este papel que cuando viene la pandemia, entonces hay un choque, porque entonces, por lo menos en el tiempo en el que sí se estuvo dentro de casa trabajando, pues es estar conviviendo todo el tiempo con la pareja, con los hijos, hacerse cargo, ¿no? Yo escuchaba a amigos, ¿no? Es que no me dejan concentrarme porque pues me están hablando mis hijos o mis hijas y es que mi pareja también está trabajando, entonces ¿cómo le hacemos? Y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Clara Cortés nos preguntaba, ¿no? Como qué manifestaciones del machismo se han evidenciado con la pandemia. Y yo creo que esta pregunta es importante porque yo no creo que de repente surgió, sino más bien que lo vino a poner en evidencia, como ella está diciendo,
cosas que dábamos por hecho y que también he escuchado a hombres muy agradablemente decir, bueno, pues me agradó porque pude estar más tiempo con mis hijos, pero, o sea, como que antes ni siquiera se lo cuestionaba, ¿no? Y tuvo que haber pasado una situación así como para empezar a mover esquemas, para algunos agradable y para otros muy desagradable, ¿no? Yo creo que no es estas estadísticas, tanto la de que la violencia ha crecido y también el número de divorcios, ¿no? De separaciones de parejas, porque pues vino a evidenciar, a poner sobre la mesa cosas que no se estaban hablando y que pues ahí estuvieron, ¿no? Sí, claro, mira, qué bueno que lo mencionan, porque sí es bien importante saber dónde estamos pisando y el momento histórico en el que estamos, y es una situación, pues, pues desastrosa lo que estamos viviendo, ¿no? Pero sí, y efectivamente el coronavirus trajo muchas novedades. ¿Por qué? Pues porque antes no existían, ¿no? Entonces, efectivamente, pero como tú dices, yo creo que es mayor, es mucho más lo que vino a evidenciar, a mostrar, a desenmascarar el coronavirus, porque son cosas, que esto que tú me citas, son cosas que allí estaban, ¿no? Pero que no queríamos saber que estaban. Pero el coronavirus, pues efectivamente los vino a cubrir, ¿no? Pero o sea, el coronavirus no es el causante natural de la poca intimidad que tenemos los hombres con nosotros mismos, con nuestra familia, con la implicación afectiva, con los que tienen hijos e hijas, con los labores del hogar y con el conocimiento propio y de su familia. ¿Por qué? Porque un mandato del machismo es ver hacia afuera, ¿no? Ver hacia afuera, hacer, ¿no? En lugar de ser, hacer, en lugar de pensar, de sentir o de sentipensar, como decía decía un maestro psicoanalista mexicano, sentipensar, ¿verdad? Entonces por eso muchos hombres pasan muchas horas en su trabajo, tienen hasta 2 o 3 trabajos, pues por estar haciendo, y el hogar, la casa, la familia, las funciones parentales, pues no son tanto de hacer, o sí, pero también de sentir pensar, ¿verdad? Entonces, por eso vinieron cualquier cantidad de violencias, y sí hay que decirlo que en esta pandemia, pues las cifras de violencia aumentaron en todas las presentaciones, desde violencia laboral, a pesar de que la gente no estaba en sus trabajos, violencia laboral, violencia en la pareja, feminicidios y cualquier otra cantidad de violencias que va en aumento en todo México y también en nuestro estado. Contrario a lo que dijo nuestro presidente, al contrario, vamos para arriba. Entonces, hoy más que nunca hace falta pensar, repensar y volver a pensar y volver a pensar y volver a sentir y volver a sentir, y así, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se manifestó el machismo? Pues de estas maneras, ¿no? La violencia que se vive en los hogares, pues deviene de un poco contacto, repito, de hombres en las labores domésticas, por todo esto que nos han enseñado de que no hay que involucrarse, por toda esta cuestión de que el hombre trabaja y la mujer, mi esposa, es quien cría a los hijos, los baña, les prepara la comida, la vestimenta, quien arrulla es la mujer, no el hombre, quien cambia el pañal es la mujer, no el hombre, o si bien les va, entre comillas, yo cambio la pipí y la mujer la popó, porque pues está más complicada. Entonces, todas estas cuestiones insignificantes pues van a dar como resultado las violencias que hemos vivido. Hay cifras muy impactantes de la cantidad de ayuda que las mujeres solicitaron estando en casa. ¿Por qué? Pues por todo esto, ¿no? Porque no hay un contacto con mi propio cuerpo biológico, físico como hombre, más que para la masturbación, ¿no? Para otra cosa, pues no me cuido, no me atiendo y no sé ni cómo sea mi pie, mi pantorrilla, mi ano, mis manos, mi cabeza, mis ojos. ¿Por qué? Porque es afuera, ver afuera y nada hacia adentro. De hecho, Meltzer habló de la intimidad. Entonces,
ya luego podemos hablar de eso. Y bueno, puedo seguir, pero creo que pienso que respondí la pregunta. Sí, creo que quien lo haya vivido, pues lo puede entender, ¿no? O sea, de cómo se fueron rompiendo esquemas. Bueno, sí, Claro. creo que si bien estuvo, a lo mejor cambiar como ciertas cosas, a lo mejor mayor comprensión, pero en otras, pues simplemente ya no se pudo sostener, ¿no? O sea, porque fue demasiado estar ahí y tener que estar, a lo mejor como tú dices, ¿no? Dándome cuenta de lo que me pasa, de lo que siento, de qué me sucede al estar ahí, ¿no? Claro. Y pues creo que a veces, otra vez eso da susto. O sea, si me estoy dando cuenta que no me gusta, entonces mejor me salgo, mejor me voy y además sigo viendo afuera, ¿no? O sea, pues creo que... Claro, sí, y esto es bien importante. Y esto es bien importante que lo dices, Brenda, y este es como un tip, si quieren, una recomendación para los hombres, de hacer contacto con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos da señales de que vamos a ejercer violencia una vez que reconozcamos qué es la violencia. Para eso vamos a hablar más adelante, pero nuestro cuerpo, antes de ejercer la violencia, nos avisa, y eso hay que indagarlo porque cada cuerpo es distinto, entonces nos avisa. Alguien puede sentir cosquillo en las manos, alguien puede sentir un ardor aquí, alguien puede sentir como un impulso de cerrar la mano y de pegar. Entonces es bien importante, como dices, estar bien, como bien sincronizado nuestros sentidos, que nuestra conducta, que el hacer no se vaya por adelante y el registro cognitivo no se quede atrás, sino ir a la par que voy sintiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para esto pues hay que estar dispuesto primero que nada a ceder a mis privilegios y a entrarle a mis conflictos, a mis señales corporales como hombre, cuando culturalmente, digamos, en las vísceras de la sociedad está lo contrario, ¿no? Hacia afuera, hacer, 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 y no implicarme afectivamente, emocionalmente, como le quieran llamar, perdón. Claro. Y bueno, yo creo, bueno, primero agradecerlos también eh, los comentarios de Josh, de Adrix, que mencionan, ¿no? Como el no se nace, se hace, lo de las relaciones parasitarias que mencionabas, y luego Clara nos comenta, ¿no? Como dolor mental, dice que es una sociedad tan Claro. hedonista que hay poco lugar para ello, ¿no? O sea, como esto otro que tú estás diciendo. El decir no quiero estos privilegios y entonces tengo que optar por otra cosa. Claro, claro, y efectivamente el dolor mental, pues es muy difícil de entrarle. Muchas veces yo mismo le he pedido, no sé a quién, que me cambie el dolor mental por un dolor físico. Muchas veces queremos rascarnos, ¿cómo se dice? Quemarnos, algo físico, pues, quebrarnos una botella en lugar de sentir el dolor mental, porque pues literalmente hay que sentirlo, y muchas veces no lo queremos sentir. Y sí me parece que muchas ocasiones como sociedad, y yo, Alfredo, Estefano y tantas familias, hemos optado por no tener un registro de qué está pasando, de que hay algo mal en mi cuerpo, de que hay algo mal en mi pareja, de que hay algo mal en mi trabajo, de que me están dando de más trabajo, de que mi pareja me está violentando con gritos, con indirectas, con dobles mensajes. Entonces, sí es bien importante tener todo este registro, porque a lo que iba, perdón, es que luego somos una sociedad, o yo, Alfredo Estefano, luego soy un hombre que anestesiado, ¿no? Que no hay un registro ni siquiera de dolor, de alegría, de nada, y eso es grave, porque no estamos registrando qué estamos sintiendo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que aquí no pasa nada. No es cierto, o sea, sí pasan cosas. Y a mí me ha pasado, y creo que a la sociedad mexicana, a mi familia, a mi municipio, a mi estado, no se diga, llevamos el estandarte en violencias. Entonces no hay que caer en la negación, ¿no? Como le llamamos psicológicamente, porque también psicológicamente hay muchos mecanismos que utilizan nuestra psique para evadir la violencia, ¿no? La difracta, la reprime, la proyecta, la niega, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que estar dispuestos pues a este cambio, sobre todo porque una vez que nosotros nos permitamos expresar lo que sentimos, pues nos sentiremos bien emocionalmente y seremos lo que Christopher Bolas, un psicoanalista que aún no fallece, seremos genuinos, ¿verdad? Personas esenciales, especiales, distintas, y no con toda esta
afección de la tradición, de los estereotipos machistas. Ujú. Me encanta que hables acerca del cuerpo porque coincido mucho contigo en esta parte de la desconexión Claro, y algo que a mí me parece fundamental es entender pues que al final el cuerpo habla, ¿no? O sea, y que exacto. habla hacia adentro, habla hacia afuera y que a lo mejor entrarle al cuerpo no es tan sencillo porque entonces lo que yo siento es que ahí no te puedes esconder, ¿no? O sea, Claro, cuando empiezas a escuchar tu cuerpo ya no hay manera que te escondas. Entonces, a veces es más sencillo desconectarte, negarlo, como tú mencionas, pero eso no significa que no se quede registrado. Entonces, claro. veo luego a muchos hombres, por ejemplo, con enfermedades, con situaciones que ahí están como atoradas, o bien como tú mencionas también, ¿no? O sea, o hacia afuera, y entonces exploto, digo, para no darme cuenta de lo que me está sucediendo, y entonces mejor lo pongo allá que asumir lo que me está sucediendo. Entonces, pues me encanta que hables como de esa parte de conectar Sí, con el cuerpo. sí, de hecho, Brenda, es bien importante que lo mencionas porque lo tengo aquí anotado. El machismo, aunque parezca algo social y algo que nada tiene que ver, pues tiene todo que ver con cualquier cantidad, como lo dices, de afecciones corporales, desde cosas que sabemos, por ejemplo, colitis, gastritis, dolores de cabeza, hasta cuestiones como cáncer, ¿no? El cáncer visto desde el punto de vista, valga la redundancia, psicológico, pues, ¿qué es? Un enquistamiento de información, ¿verdad? ¿Por qué? Por no darle un trámite, por no quererle darle un trámite o por no tener un ambiente. Eso también es muy importante, a ver si hay chance de hablar de los ambientes que favorezcan el trámite a la emoción, al pensamiento y que no se enquisten, porque lo que se enquista va a salir de golpe a través de una violencia a mi cuerpo, hacia la relación o hacia mi mente. Entonces, sí es bien importante y ojalá que los médicos y las médicas tuvieran sensibilidad ante esto, porque muchos de los padecimientos que tenemos pues vienen precisamente de violencias que yo estoy sufriendo o que yo mismo me estoy generando, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, el no checarnos médicamente, el ante un problema como hombres poder ponernos una pedota, en que nosotros como hombres se nos ve no tan bien, que hagamos dieta, que no le entremos al picante, al chile, porque hay que aguantar. Entonces, todas esas cuestiones tienen todo que ver con padecimientos corporales, diarreas, y bueno, cuestiones en la piel, que no sé cómo, bueno, muchas afecciones en la piel, porque hay que recordar lo que decía Lacan, ¿verdad? Lacan decía que el misterio del inconsciente habita en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo, como tú lo dices, muestra lo que nuestra mente no alcanza a palabrar, a narrar, por una incapacidad propia, pero también por una falla en el medio ambiente donde no hay una pareja, una familia, una sociedad donde te puedan escuchar y sostener. Entonces, ¿qué pasa? No lo digo porque me va a ir peor, ni me van a pelar, no me van a hacer empático. Entonces hay que habilitar porque somos sociales antes que ser personas individuales, por así decirlo. Entonces sí es bien importante habilitar estos espacios donde yo pueda ser escuchado entre pares y de manera empática, sin juicios y sin intentar replicar estereotipos machistas. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita al final en cuanto a las recomendaciones que yo por aquí anoté. Que bueno, y yo creo que en eso nos da más bien como para tema 2, ¿no? O sea, porque creo Sí, que sí sería interesante poder abordar esto que tú dices, ¿no? Como la manifestación en el cuerpo y lo que le sucede. Pero bueno, vamos, ya estamos casi sobre una hora aquí en la charla. Bien, me gustaría ya como ir redondeando, ¿no? Nos han preguntado ya algunas cosas de, bueno, ¿y qué se hace con eso? Cómo sanar los antivínculos, ¿no? De los que has estado hablando, de qué herramientas se proponen para trabajar nuevos estilos de crianza, etcétera. Porque, pues, no solamente es quedarnos ahí, ¿no? Sino, pues, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo lo aborda el hombre, la mujer, etcétera? Algún tema que a lo mejor los que nos están viendo lo han escuchado, ¿no? Como las nuevas masculinidades, como el poder abordar, verse de otra forma distinta los hombres. Entonces, ¿y qué se hace con todo esto, Estefano? Sí, yo aquí noté cosas muy puntuales. Primero que nada, hay que leer, hay que informarnos, no estudiar porque no es un tema de estudiar, porque vamos a caer en intelectualizaciones, en racionalización
siempre e informarnos. Ahorita les voy a dar unas páginas en Facebook, porque el Facebook es lo que rifa hoy en día, para que nosotros los hombres no identifiquemos qué señales puedan estarse manifestando que proyectan una violencia. Entonces, yo creo que es eso, primero que nada, informarnos, porque muchas veces pasamos desapercibido porque realmente no sabemos, o sea, eso es una realidad, pudiera parecer una negación, pero es que a veces realmente no sabemos que algo es violencia, ¿verdad? Por ejemplo, un piropo, o por ejemplo, abrirle la puerta a una mujer, pagar la cuenta como hombre, cederle el paso primero a la mujer. Todo eso, pues primero que nada hay que informarnos para saber por qué eso es una violencia hacia la mujer, o un piropo, o un albur, ¿no? Que aunque no se lo diga a una mujer, se lo diga a un hombre, pero denota cierta violencia. Entonces, lo primero que nada es informarnos. Aquí yo puse, ahorita rápidamente me acordé de unas páginas en las que yo estoy. Una es Masculinidades Guanajuato, tienen información luego a manera de infografías muy importantes. Gendes, Género y Desarrollo, es una consultoría de masculinidades muy importante a nivel república. También De Machos a Hombres es otra organización que se dedica a las masculinidades, pero ellos me parece que están más en Instagram que en Facebook. También está una página, me parece que es española en Facebook, que se llama Masculinidades, Géneros Sensibles. Entonces, ahí le pueden dar like para que les aparezca la información. Y una vez que identifiquemos todo esto, pues sí tener un compromiso y un deseo, un ímpetu de querer cambiar todo esto, porque no es fácil. Y también quiero mencionar que hay muchos espacios desde prevención hasta preventivos, hasta de tratamiento de violencia hacia los hombres, desde pláticas, talleres, grupos de reflexión o una psicoterapia, ¿no? También es bien importante porque esto no es digamos, un proceso rápido, porque hay que desmenuzar, entrar a los laberintos sociales que han hecho que yo el día de hoy me comporte como me comporto. Entonces, creo que eso sería lo que yo puedo recomendar. Hay cualquier cantidad de ejercicios de relajación en YouTube, porque también eso ayuda mucho el podernos detener antes de mentar la madre, antes de aventar la botella de cerveza, antes de darle un golpe a mi niño, antes de gritarle a mi hija de una manera que la voy a asustar, antes de decirle a mis alumnos tal cosa, antes de decirle a mis empleados tal cosa. Pues es importante ir entrenando nuestro cuerpo para los silencios, para la tolerancia, para la paciencia. Y bueno, es lo que yo podría responder. ¿Y cómo sanar los antivínculos? Pues de esta manera, ¿verdad? Si nosotros practicamos esto, pues sanaremos seguramente nuestros antivínculos, porque veremos resultados pronto, la verdad. O sea, no hay que esperarse 10 años para hacer un ejercicio y ver que nos vamos a sentir bien. O sea, si a mí me molesta algo, pues yo se lo digo a la persona: oye, ¿sabes qué me molesta? Que me digas 4 ojos, ¿no? Yo al decir eso voy a descansar, porque la otra persona probablemente se haga responsable de que me está diciendo algo y juntos hagamos una corresponsabilidad, y que ya no me diga 4 ojos para que yo no me moleste y las relaciones vayan fluctuando a través de la empatía, de la legitimidad de la otra persona, y no de la crítica, del daño que ya hemos visto que implica el machismo y los antivínculos. Claro, que bueno, creo que ahorita tú estás hablando de herramientas, ¿no? O sea, que las que puede acudir la persona, porque Adric Solar decía, ¿no? Normalizamos lo común que no es normal. Y luego Yaya Enríquez decía, el machismo es como un cáncer y los Claro. Entonces, creo que por eso es difícil, ¿no? Pero... porque bueno, digo, a lo mejor te digo, en una plática 2, podemos ir abordando todos los temas, pero yo creo, Estefano, como en la lectura que hacía, es que un poco lo difícil está ahí, o sea, de cómo definirse, porque pareciera, lo que decían los autores, ¿no? Es que el hombre que opta o que quiere buscar otras formas de manifestarse, entonces ahora es un reprimido, entonces ahora es doblegado, claro, entonces ahora se quiere hacer mujer, y también hay como mucho señalamiento, o sea, un hombre quiere ser distinto,
no solamente es como sus propios obstáculos, ¿no? Lo que le limita, sino luego todo alrededor, porque también Claro. es objeto de burla por querer optar por otra cosa. Y es decir, no, bueno, pero pues es que así nos educaron y así ha funcionado. Entonces, pues, ¿cómo hacerle para entonces, o sea, como para poder afrontar esta parte? Porque viene de afuera y viene de adentro el querer también como señalar, el querer ser o el querer manifestarte de otra Sí, forma. sí, sí, Brenda, esto es bien importante porque pues hay que tener un amor propio muy, muy importante, principalmente un amor hacia mi persona, hacia mi cuerpo, hacia mi integridad psicobiológica, psicosocial y también estar dispuesto, vuelvo a repetir, a hacer cambios, porque efectivamente, ¿verdad? Muchas veces las violencias, yo lo puedo decir como psicólogo, psicoanalítico y como psicoterapeuta, las violencias son un refugio para gente que no tiene otro ambiente o otra manera de expresarse y no solamente es mediante la violencia, porque ha vivido a través de pura violencia y no puede aprender otra cosa porque ha sido pura violencia. Entonces, sí es bien importante decir que muchas veces las violencias son un refugio, no sano para nada, pero es el único, muchas veces el único refugio y vuelvo a repetir, es un placer importante el que se siente estar en algo que me da mucho estatus social, porque estas prácticas de las masculinidades alternativas, de las masculinidades pensadas o de las masculinidades no machistas, pues son toda una práctica contracultural. Vuelvo a repetir, es como alguien que está haciendo una dieta, pues todo el sistema, mi familia, mi hogar, mi colonia, mi cuadra, mi delegación, mi alcaldía, mi país, me va a decir lo contrario, pero hay que tener un amor muy, muy, muy particular por uno mismo o una misma para decir, pues me vale lo que diga el espectacular, me vale lo que diga mi papá, mi abuelo, mi religión, mi partido político, mi club deportivo, la narcocultura, etcétera, 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 ¿no? Y pues que ahora sí que como dicen en mi tierra, que digan misa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no sé, para ya no extenderme más en ejemplos, pues eso sería lo que habría que hacer, ¿no? Un amor muy, muy importante y también, repito, un autoconocimiento, porque dices muy cierto, ¿no? Es bien importante tener un autoconocimiento y querer sanar nuestro narcisismo herido, porque las violencias también, repito, son una manera de recuperar prácticas narcisistas que mi papá, que mi mamá, que la persona tutora no hizo conmigo. Entonces, ¿quién lo hace? La violencia, ¿verdad? Como un ente que sí me espejea, que sí me retribuye, pero esa persona hay que habilitarla mediante ejercicios como los que acabo de mencionar, mediante una psicoterapia, mediante un equipo, un grupo de reflexión, hay que habilitarla para decirle, oye, ¿sabes qué? Hay prácticas que te pueden espejear de manera más pacífica, porque hay que decirlo, la violencia te espejea, ¿no? Alguien que, por ejemplo, que se pone una pedota, pues yo puedo decir, tengo por acá una teoría que después la platicaremos, que sí espejea, ¿verdad? El alcohol, la droga, los golpes se vuelven como un ente que me va diciendo, tú puedes, aquí te escucho, tú vales, te reconozco, te acredito, pero a esa persona pues hay que, o hay que empezarnos a enseñar y a estar dispuestos a aprender que hay una manera de espejearse, pues libre de violencia, ¿no? No sé, nosotros le podemos preguntar a si tuviéramos un sicario, un narco, y probablemente diga que el narco, que matar, que tener 10 mujeres, que tener $1,000,000 en efectivo en su casa, probablemente diga que le da cierto estatus, cierta tranquilidad, cierto bienestar, ¿no? Pero si esa persona desde temprana edad o tarde edad, no sé, aprende que hay otra cara, que hay otra manera de relacionarse, pues probablemente, ¿verdad? Quiera en alguna parte de su mente o de su self o de su cuerpo cambiarlo, ¿no? En fin, eso me parece que puedo concluir con esto que tú me dijiste, esto último, perdón. Y bueno, aquí veo que surgen varios comentarios y son como, tienen relación, ¿no? Adric Solar dice, un tema de gran peso, no es tan fácil erradicar tanto machismo aún en las mujeres, desde la madre machista, la hermana machista, la esposa machista. Y luego Diana nos dice, ¿no? Los micromachismos se presentan aún en las mujeres, o sea, y Claro.
es esa, ¿no? Como qué papel tenemos las mujeres en esto, en esta construcción, porque si no pareciera que nada más le toca a los hombres, pero pues somos la sociedad, la que estamos ahí, ¿no? Claro, claro, pero como comenté al inicio, ¿verdad? A mí me gustaría enfocarme en hablar desde mí como hombre, pero sí, esto atañe también a mujeres y a hombres y a cualquier persona con una identidad sexual específica y con alguna orientación sexual específica, con alguna identidad de género específica, efectivamente que atañe a todas las personas que conformamos la comunidad, la religión, la sociedad, la familia, la cultura. Y sí, efectivamente, los micromachismos, ahorita que la persona habló de los micromachismos, me hizo recordar el lenguaje inclusivo que está afortunadamente tan de moda, por así decirlo, que es una herramienta para visibilizar las desigualdades entre los sexos, entre los géneros, porque muchas veces la gente dice, ay, qué jaladas son esas de decir niñas y niños, niñez, o la que incluye toda la amplia gama de identidades de género. Entonces, pues esa persona seguramente no tiene pensada su machismo y también, por ejemplo, la manera en que nos referimos. Yo, como psicólogo, me han dicho el psicólogo Alfredo Estefano Castro Enríquez por ser hombre. Y, por ejemplo, a ti, Brenda, alguien que no tiene visibilizado esto te diría Brenda, ni siquiera psicóloga Brenda, ni siquiera psicóloga no, Brenda, ¿no? A veces a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, y pasa, ¿no? Ahorita con todas las noticias del coronavirus, paramédicos y enfermeras, o sea, fíjense el enorme estereotipo que hay ahí, médicos y enfermeras, porque en nuestro país no es lo mismo ser una enfermera, mujer, a ser un hombre médico. Entonces, pues mucho cuidado con todo eso y hay que estar, pues, viendo, pues sí, registrando qué vemos, qué consumimos, qué hablamos, cualquier cantidad. Yo ahorita reconozco que hice prácticas machistas, por ejemplo, el optar por teóricos hombres, Bion, Freud, Meltzer, es una práctica machista porque invisibilizo la labor de las mujeres, que hay psicoanalistas mujeres, por decir algo, ¿no? Entonces, hay que estar siempre al pendiente y registrando todo esto para, pues, no estar generando violencias, primero que nada, a mí mismo, porque toda la violencia al medio ambiente, la violencia a mi pareja, la violencia institucional, pues antes de ser esas violencias, pues es una violencia personal de la persona que decide ejecutar o desear una situación violenta, ¿no? Claro. Y, y bueno, también ya podremos abordar este tema a lo mejor en algún otro momento también, ¿no? O sea, como dijiste, ¿no? Te querías enfocar ahora en los hombres y qué pasa con ellos, pero pues creo que también es importante hablar de las mujeres y más allá de buscar culpas, porque luego creo que ese se vuelve como un tema polémico, ¿no? Ah, no, es que la culpa la tienen las mujeres porque así crían a los hijos. Ah, no, pero la culpa lo tienes. Bueno, creo que más allá de eso es justo, ¿no? Como pensarse como sociedad, yo como mujer, tú como hombre, cómo nos vamos construyendo el preguntarse si lo que yo estoy diciendo, ahorita tú decías, ¿no? Yo tuve como ciertas conductas machistas, entonces, pero eso implica, ¿sabes? El verte, el darte cuenta, entonces, yo creo que también es necesario el poder abordar estos temas para que más allá, te digo, de buscar culpas, pues más bien ver cómo hacerle, ¿no? Claro, y también saber que, por ejemplo, también saber que todo se puede desaprender o como está muy de moda decirle, de construir, es decir, desmenuzar algo que ya estaba construido. Por ejemplo, la teoría psicoanalítica, me parece que hay muchísimos elementos para pensar que es machista, naturalmente, pues, que es machista, que es patriarcal, que es falocentrista, evidentemente el complejo de Edipo, que hay cuerpos no legitimados por la sociedad, sí, pero también quiero comentar a la gente que nos está viendo, sobre todo psicólogos, psicoanalíticos, psicoanalistas, psicoterapeutas de cualquier corriente, que las teorías también se pueden desmenuzar y volcar, porque no son dogmas. Ahorita hay cualquier cantidad de libros, de teóricas, de teóricos, que deconstruyen precisamente la cuestión patriarcal del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo,
el psicoanálisis habla del parricidio, pero muy pocas veces hablan del filicidio, ¿no? O sea, y esa es una práctica patriarcal, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que hay que poder repensar y también no ir practicando teorías que son patriarcales, falocentristas, heteronormativas. Ese es otro gran tema, ¿no? La heteronormatividad, perdón. También pasa. Ustedes saben que la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la psicoterapia, hasta no hace muchos años, tenía catalogado como una enfermedad mental ser homosexual, ¿no? Entonces, hoy en día, afortunadamente, sabemos otra cosa y bueno, podemos seguir con estos temas y bueno, también comentar que esto sí creo que es importante, que las masculinidades alternativas, las masculinidades nuevas, nuevas masculinidades, las masculinidades pensadas, diría Bion, mediante mis lentes, que son producto de los feminismos, eso hay que decirlo. Es decir, que no solamente nosotros los hombres somos los que hemos violentado, sino también que las mujeres son las que han tomado la batuta, se han hecho responsables de nuestras violencias. Entonces, por eso yo quería comenzar hoy a hablar como de hombre a hombre, porque creo que es un momento muy importante e impostergable de hacernos responsables como hombres, ¿verdad? Y que no venga la mujer a decirnos cómo hacer y qué hacer. Y no solamente eso, sino visibilizar esto. Repito, las masculinidades alternativas son un producto, como digamos, es un oro, digamos, un producto, es un néctar, por así decirlo, es oro puro de los movimientos feministas que están muy criticados. ¿Por qué? Pues porque implican una renuncia, implican la ruptura de una monotonía, la ruptura de contar con alguien a quien yo le puedo depositar toda mi pulsión de muerte. Entonces, por eso generan tanta resistencia. Pero bueno, en fin, yo no voy a hablar de eso porque, pues, no, naturalmente no soy mujer, y si hablo de esto es también hacer una práctica machista porque yo me pongo en superioridad de las mujeres, pero sí quería comentar esto. Y también por ahí que estén al pendientes, si me permites, yo estoy dispuesto a poder supervisar o acompañar algún proyecto que un hombre que esté aquí, que me esté escuchando, sea que esté emprendiendo un proyecto o que ya sea profesionista, sea ingeniero naval, sea maestro, sea jardinero, sea chofer, yo estoy dispuesto por ahí voy a lanzar como la invitación para tener estos encuentros, ¿no? Ya sean grupo o uno a uno, para primero que nada, pues, dotar junto a mí, digamos, la sensibilización a estos temas y una capacitación para acompañar su producto que estén emprendiendo, su negocio, o simplemente alguien que esté ejerciendo una profesión, un oficio. Yo estoy dispuesto a poderlo acompañar y supervisar con la perspectiva de las masculinidades y con la perspectiva psicoanalítica. Cualquier persona que esté, o sea lo que sea hombre, ese requisito, yo estoy por ahí dispuesto a supervisar y a resolver cualquier duda que tengan con estos temas de las masculinidades y de los machismos. Es un proyecto que estoy lanzando de manera gratuita, independiente y con las ganas de juntos poder, pues digamos, tener un mejor mundo, ¿no? Y juntos, porque yo no les voy a enseñar y decir, miren, yo ya, pues no, es juntos, ¿no? A la par. Ahorita vamos a poner los datos de Estefano, porque algunas personas nos preguntan, ¿no? O sea, porque dice, por ejemplo, Alex Padilla, y si quisiéramos un terapeuta para cambiar ello, para ser un nuevo hombre, entonces ahorita voy a poner los datos para que sepan a dónde irse. Y pues bueno, yo creo que esto que ahorita dices, Estefano, incluso de poder abrir, ¿no? Como acompañar, que un hombre acompañe a otro hombre, pues bueno, soy. Sí, claro, efectivamente, este programa se llama Transforma, al hombre que esté interesado ya le diré, y no es con fines de lucro, al contrario. Y también, pues, comentar que en nuestro estado, afortunadamente,
cuenta con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Es un instituto que yo quiero mucho, que me gustaría darle el crédito, porque yo lo que sé de género fue gracias a este instituto, y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses tiene cualquier cantidad de programas de masculinidades, y son programas vanguardistas, que yo creo en ellos. Yo he sido psicólogo de ahí, y bueno, también en ejercicios autodidácticos, pues también he sido usuario, me he puesto del otro lado, y la verdad que es muy interesante, y se pueden acercar ahí al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses los hombres que quieran alguna plática, algún taller o algún tratamiento. Incluso, repito, es la institución de gobierno que está facultada para ello, y bueno, mis respetos para el IMU. Trabajan, y yo trabajé ahí arduamente. Desafortunadamente la violencia pues no depende de una institución, la violencia de Guanajuato no depende de una sola institución, pero lo digo porque pues bueno, nuestro estado está en cifras muy críticas, pero sí quiero darle el crédito, y que los hombres que estén interesados en esto se puedan acercar también a esa institución, porque es la única. Aquí en Guanajuato no hay instituciones que trabajen masculinidades. Entonces es IMUG, G de gato, de Guanajuato, Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Ahí hay también cualquier cantidad de programas que les pueden ofertar. Ya puse ahorita ahí el dato, ¿no? Del IMUG. Y bueno, no quiero dejar esta pregunta, porque aunque ya estamos en el cierre, pero porque la pregunta, espérame que ya se me perdió en algún momento. Ahorita te digo quién la puso. Priscila Enríquez, que te felicita, y dice una pregunta: ¿el machismo se hereda? ¿Qué dirías? Ya lo había platicado. Se hereda biológicamente, no. Psicosocial, culturalmente, sí, efectivamente. Pero biológicamente, como se hereda a lo mejor, no sé, ser propenso a diabetes o a cáncer, pues efectivamente no, ¿verdad? Efectivamente que no. Sí hay predisposiciones, ustedes lo saben, predisposiciones genéticas a ser más violento que otras personas, pero pues evidentemente que el peso social, me parece a mí, podrán no estar de acuerdo, es más relevante que lo que traigamos en nuestra carga psicogenética, porque no hay como no sé cómo decirlo, disculparán, un órgano, un sistema, un gen, una hormona que nos diga, ¿a dónde vas, mamacita? Créanme lo que no, ¿verdad? Entonces, no hay ese tipo de prácticas, o decirle a mi hijo, no llores, güey, aguántate. Pues créanme que no hay un órgano, una hormona, un gen que me haga decir eso. Pues son constructos sociales. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se hereda socialmente? Sí, biológicamente no. Uh-huh. Mencionabas hace rato, yo creo que eso salva, ¿no? Porque entonces... Claro, hay esperanzas, claro. Entonces se puede hacer algo al respecto. Será un proceso, será un camino, sí, pero no significa entonces, sobre todo esto, ¿no? El poder cuestionar aquello que me enseñaron, aquello que aprendí. Y yo he escuchado a muchos hombres decir, no, bueno, yo no quiero replicar lo que conmigo pasó, y entonces pues se abre la posibilidad de que no lo hagas, y tan es así que entonces no lo hacen, ¿no? O que vemos que en otras sociedades pues no está presente, o no de la misma manera que sucede acá. Entonces pues creo que eso es necesario, el poder. Claro, sí, sobre todo pues porque vivimos en una sociedad despadrada, ¿no? En donde no nos hacemos responsables de nuestra parentalidad como hombres, y por eso tanta mujer soltera, tanto embarazo adolescente. El embarazo adolescente también es un problema de violencia social, estructural importante, y pues sí, por ejemplo, yo he decidido pues cambiar este patrón tradicional, no solamente en mi familia, sino en toda la sociedad, ¿no? De estar plagados de mamás solteras, de madres solteras, porque pues no se hizo ese bebé, esa bebé sola, ¿verdad? Entonces es bien importante estos temas, porque no sé, ahorita está afortunadamente muy en debate el tema del aborto, y nosotros como hombres pues bien chingones nos metemos y opinamos cuando no nos toca opinar de eso, porque es el cuerpo de la mujer,
Y ahí dicen, en el Facebook y en todos lados, afortunadamente, nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra parentalidad, ¿verdad? De haber engendrado un varón para que esas mujeres no tengan que estar dando lata, como dicen, ¿no? Decimos, o dicen ciertos hombres y ciertas mujeres. Entonces, sí me parece que de repente tergiversamos nuestros intereses, metemos nuestras narices, como dicen en mi pueblo, en donde no debemos y en donde debemos no lo hacemos. Entonces, efectivamente es muy importante y muy esperanzador saber que se puede cambiar y que mi infancia no predispone mi vejez, ni mi adultez, ni tampoco lo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo. O sea, yo soy otra persona y puedo cambiar ese patrón tan, pero tan terrible. Si supieran las consecuencias psicológicas de vivir violencia cuando uno es niño, pues es terrible, ¿no? Vienen cualquier cantidad de psicopatologías, de adicciones, de suicidios, y eso es otro tema, ¿no? La depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, los suicidios, las drogadicciones, pues imprescindiblemente deben de tener un enfoque desde el género y desde las masculinidades, ¿verdad? En fin. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que, como te decía, ¿no? Yo creo que eso da pie para que luego podamos abordar otros temas, porque no hablamos tanto como de, o sea, como a nivel sociedad, cómo se manifiesta, ¿no? O sea, que claro. no es algo que pasa dentro de una familia, sino que se manifiesta pues en todos lugares, Claro, a partir de lo político, claro. social, que está cruzado por un montón de cosas, ¿no? De los temas del poder, de cómo soltar el poder, de poderlo compartir, de darle voz a quien necesita voz, Claro. o sea, a las mujeres, a los hombres. El hombre también puede hablar de lo que le pasa, de lo que necesita y sucede, ¿no? Porque creo que a veces también el hombre quiere hablar y entonces también es callado, no solo por hombres, por mujeres, y entonces pues darle a cada quien la voz que necesita, ¿no? Sí, claro, porque efectivamente hay todo un entramado sociocultural. Por ejemplo, no sé, el día de la patria, o no sé, es patria, pues es de papá, de patriarcado, ¿no? No es casualidad que los secretarios de Estado, la mayoría, sean hombres, no es casualidad que los billetes allá hasta hace poco puros hombres, no es casualidad que en el logotipo de nuestro querido presidente estén puros hombres, ¿no? No es casualidad que haya héroes, eh, tantas cosas, ¿no? Que parecen desapercibidas, pero pues que ahí están, ¿no? No es casualidad que no haya gobernadoras, alcaldesas, presidentas, en fin, ¿no? O en el lenguaje, ¿no? Que a una mujer se le encasille como ingeniero, o a una mujer se le encasille como presidente, cuando pues es presidenta, es ingeniera, es médica, es psicóloga. En fin, tantas cosas que hay que seguir poniéndonos tú, decimos, en los bajos mundos. Pues ahora sí que los queremos dejar también un poco como picados con el tema, justo para que podamos hacer la segunda parte, y también se quedaron ahí algunas cosas en el tintero, ¿no? De frases, algunos comentarios de las personas, pero bueno, yo creo que esta es una invitación justo a seguirnos pensando y poder seguir abordando estos temas para tener un pensamiento crítico, creo, ¿no? O sea, no nada más opinar, Claro. Luego veo que, no sé, que alguien, un video o algo que hace una propuesta y a veces nada más se opina por opinar y claro, no sí. este ejercicio de reflexión, ¿no? De lo que estoy diciendo contribuye o solamente está estorbando, ¿no? Entonces, claro, bueno. Sí, Sí. No, adelante. Bueno, no, que te decía que bueno, pues entonces, pues que esto sea la excusa para podernos volver a ver y poder Claro, con gusto. nuevos temas. Si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, digo, a mí me llamó mucho la atención el poder de hablar del cuerpo y el hombre, ¿no? Claro. Sí, claro, con gusto. Ahora que ustedes nos vayan dando también la pauta. Voy a poner mientras, en lo que te pido, pues ya como tus conclusiones finales, les agradezco mucho a José Alfredo Castro, a Adrix, a Yaya, a Alex Padilla, todos sus comentarios. Agradecemos mucho que nos hayan estado siguiendo aquí, que nos hayan acompañado. Voy a poner mientras los datos de Estefano, pero pues como conclusiones finales, Estefano, en lo que yo voy ahorita poniendo tus datos. Entonces,
como puntos finales que te gustaría decirnos. Pues bueno, agradecer que se hayan conectado 1 minuto o 10, los que haya sido, porque son temas escabrosos, la verdad. Y también, pues, invitar a los hombres e invitarme a la vez a mí, pues, a continuar con estas críticas incómodas, con estos como piquetitos que incomodan, y llevarme de mi parte ese compromiso con los hombres que me escucharon o que me van a escuchar, porque se va a quedar grabado el video, a buscarme si les interesa saber un poco más del tema y poder emprender su proyecto o mejorar, entre comillas, su práctica profesional o de algún oficio, o simplemente de ser un ciudadano más responsable de sus actos. Y agradecer también, evidentemente, a ti, Brenda, y a tu consultoría por estos temas que tienen que ver, ¿no? O sea, estos temas tienen que ver con colegio de contadoras y contadores, con futbolistas, con artistas, con amas de casa, con amos de casa. O sea, así que esto cruza a la sociedad, con niñas, con niños, con personas adultas mayores, con personas cisgénero, con personas transgénero, con personas con poder adquisitivo mayor, etcétera, ¿no? Entonces, gracias y a continuar, ¿no? Asumir y asumir y a asumir porque esto no se acaba, ¿verdad? Esto no se acaba, es como el inconsciente, ¿no? Siempre está operando, decía un maestro psicoanalista, hay 3 cosas eternas, el inconsciente, el tiempo y la muerte, y yo agregaría el machismo, ¿no? Siempre está ahí y hay que asumirlo, hay que aprender a responsabilizarnos y a corresponsabilizarnos de estas prácticas. Pues muy bien, Estefano, pues ahí vuelvo a poner los datos de Estefano. Gracias, sí. El teléfono, el correo, también lo encuentran en Facebook. Y pues yo les agradezco que, como les digo, que hayan estado con nosotros. También a las personas que siguen la página de Viata. Tenemos pláticas, charlas con personas que nos aportan mucho como Estefano y pues bueno, ya en poco tiempo pues les haremos llegar la nueva invitación otra vez para Estefano y que nos siga hablando de esto. Entonces les agradezco muchísimo. Y también esto se va a subir a YouTube, también pueden encontrarlo en mi canal de Viata Consulting, y pues con cualquier cosa que nos quieran aportar, para nosotros es imprescindible para seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Alfredo, por todo. Al contrario. Y te veo pronto, y pues ojalá, buenas sí. para los demás. ¿Vale? Gracias. Entonces, a todas y a todos y a todos. A todos. Nos vemos. Bye, bye.